La irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas está haciéndonos reflexionar sobre la naturaleza del ser humano. ¿Cómo él puede afirmar ser diferente y superior a las máquinas superinteligentes? Los expertos responden a esta pregunta poniendo en tela de juicio su mundo interior, el espíritu, habitualmente repleto de todas las esperanzas, angustias, valores, preocupaciones, sueños típicos de los humanos, y todo ello que no es fácilmente codificable en algún algoritmo refinado. Por eso nos sentimos a gusto hoy, volviendo a una experiencia espiritual que ha marcado la vida y la historia del movimiento de los focolares. Sucedió en las montañas italianas en los Alpes el 16 de julio de 1949, hace 75 años. Protagonistas, Chiara Lubich e Gino Giordani. Y de este acontecimiento ahora contaremos algo. Hace ya 6 años que Chiara ha iniciado con sus primeras compañeras una aventura verdaderamente singular de vida de la palabra evangélica, particularmente intensa. Decimos 6 años porque consideramos como fecha de inicio del movimiento de los focolares el 7 de diciembre de 1943. Desde hacía un tiempo estábamos concentrados en un nuevo punto, la palabra de Dios. Y la vivíamos con una intensidad increíble. Continuamente en el momento presente la vivíamos, pues en aquel entonces no existían estructuras, obras a las cuales dedicarnos. Se trataba de vivir la palabra. 1949 è un anno particolare. 1949. Es un año especial para la historia del mundo. Se empiezan a experimentar las grandes divisiones que a nivel mundial darán lugar más tarde a la Guerra Fría. En fin, es un año complicado en una época complicada en la que las grandes ideologías de derecha e izquierda dividen el mundo. Esto es lo que hacen las ideologías. La chispa que se enciende el 16 de julio de 1949 con el pacto entre Chiara Lubich y Gino Giordani está al servicio de la recomposición en unidad de esta humanidad en vía de desintegración. En 1948, hacia finales de 1948, Chiara se traslada a Roma. Este es también un pasaje importante y desafiante. En este contexto, conoce también al diputado Gino Giordani, precisamente en el Parlamento. Esta vida, sin embargo, es muy intensa. Sienten la necesidad de un momento de descanso. Y en un momento dado, llegan a las montañas. Y allí se les une Gino Giordani, a quien Chiara llamaba Foco. Era el primer año que se andaba tutti insieme a fare un po' di villeggiatura. Era el primer año que nos íbamos todos juntos a tomar unos días de vacaciones y me invitaron a mí también. Bien, fuimos a un pueblecito cerca de Fiera de Primiero, se llamaba Tonadico. Yo también fui allí al principio. Pasé unos 10 días con ellos, con las focolarinas. Recuerdo que las focolarinas iban a dormir a una especie de cobertizo llamado baita, que pertenecía a Lía, una de las primeras focolarinas. Yo fui a un hotel. Chiara Lubich e Gino Giordani, quindi. Chiara Lubich e Gino Giordani, por tanto. Dos personalidades seguramente muy diferentes. Y Gino Giordani es una persona madura, un padre de familia, un diputado, una persona con gran experiencia en el ámbito cultural, pero también humano. Chiara Lubich, una joven entusiasta de la vida y del Evangelio. Y Gino Giordani ve en Chiara una persona que puede acompañarlo en su permanente búsqueda de un camino de santidad. Io volevo
Yo quería realizar un poco lo que era mi fijación o ideal, no sé qué decir, y quería formar parte de esta comunidad que estaba surgiendo, pero formar parte de ella orgánicamente, no solo espiritualmente, moralmente. Y así un día le propuse a Chiara, dije, oye Chiara, quisiera hacer un voto de unidad, vincularme de por vida al movimiento para ser un focolarino, aunque sea padre de familia, aunque sea diputado en el Parlamento, aunque sea periodista, escritor, etc. Yo en aquel momento no lo entendí. No lo comprendí porque yo no entendía hacernos santos solo los dos. Yo entendía a todos, que todos sean uno. No dos uno, sino todos uno. Y recuerdo que me dije, pero tal vez puede haber algo en Foco que se deba salvaguardar. Chiara no siente esta petición como algo que tenga resonancia en su alma. Al mismo tiempo, quiere captar la inspiración que indudablemente tiene Igino Giordani. Bien, en esto ya se ve una capacidad, mutuamente, de hacer sitio a la idea del otro, a la personalidad del otro. ¿Qué les parece hacer? A sugerencia de Chiara, en vez de un voto, hacen un pacto. Fanno un patto. Entonces le dije, mira, hagamos así. Yo no logro entender esta unidad solo entre dos, porque yo quiero que todos sean uno. Hagamos entonces así. Mañana vamos a misa y a la Santa Comunión. Y en la comunión a Jesús que entra en mi corazón y a Jesús que entra en el tuyo, le diré, úneme a Foco como tú sabes, yo no lo sé. Y tú di lo mismo. Úneme a Chiara como tú sabes. Haz de manera que sobre mi nada, sobre este amor recíproco, seas tú quien realice este vínculo. Es una formulación interesante. Es una formulación interesante sobre la nada de nosotros. ¿Qué significa la nada de nosotros? Chiara misma lo dice. Sobre el amor mutuo. Sobre el amor que tiene la medida de Jesús que muere y resucita. O sea, dar espacio al otro para ser un nuevo Jesús. Es precisamente esta presencia del resucitado entre ellos la que crea un vínculo, dice Chiara, mejor que el que Foco había propuesto. L'abbiamo fatto. Hicimos así. Y salimos de la iglesia y Foco tenía que volver a la sacristía porque los padres estaban esperando una conferencia suya. Él era famoso también por eso. Yo estaba afuera esperando a Foco, pero pensé volver a entrar en la iglesia a esperarlo. Estoy allí por rezar a Jesús Eucaristía que estaba en el sagrario. Voy a decirle, Jesús, pero no puedo. De hecho, el mismo Jesús que estaba en el sagrario estaba también aquí dentro. Y que Jesús Eucaristía en mí y en Foco había actuado realmente como vínculo de unidad entre Foco y yo, porque nosotros éramos nada, nada yo, nada él. Jesús Eucaristía, había quedado Jesús, Jesús. Sobre nuestras dos nadas había quedado solo él. ¿Qué sucedió después? Bueno, digamos que inmediatamente Chiara se dirige a sus compañeras y les pide que al día siguiente repitan el mismo pacto. Así se forma inmediatamente un cuerpo compuesto por más personas. Il patto è stata un'esperienza mistica. El pacto fue una experiencia mística, íntima, entre Chiara Lubich y Gino Giordani y los primeros miembros de la entonces naciente comunidad de los focolares. Fue un acontecimiento fecundo, del que emanaron después proyectos, iniciativas, corrientes. Un pacto basado en la nada de sí mismo, naturalmente, abre, por ejemplo, a los diálogos. El movimiento de los focolares está comprometido hoy en la promoción del diálogo entre las distintas iglesias cristianas, con las otras confesiones religiosas, con los hombres y mujeres de distintas formas de ver y concebir el mundo, con el mundo de la ciencia y de la cultura.
Lasciare spazio a Gesù. Dejar espacio a Jesús entre nosotros significa dejar que sea Él quien haga una política renovada, una economía que tenga en cuenta los retos de hoy, una nueva cultura. Sí, dejar espacio a Jesús. Vivir el pacto hoy es esto, y a esto estamos llamados todos. Es una aventura que esperamos realizar juntos, cada vez mejor. Sempre meglio.